Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo sábado aquí en Canal 4. Hoy tenemos un programa imperdible. Quédate ahí. Bienvenidos a Estilo Hogar. En momentos del aluvión tecnológico más importante en la historia de la humanidad, cada vez es más frecuente acceder a viviendas pensadas y realizadas para brindar confort, seguridad, eficiencia energética, control a distancia, tanto de electrodomésticos, sistemas de climatización, ventilación e iluminación, seguridad, etc. Todo eso a través de una computadora o un celular. Desde hace mucho tiempo el concepto de casa inteligente ha dejado de serlo. Paulatinamente los fabricantes, los desarrolladores han ido creando sistemas, productos que se acomodan, que se alinean con las necesidades del usuario a forma tal de brindarle una comodidad. Muchas cosas en particular se han ido aunando en lo que es el desarrollo de Internet de las cosas y además el uso del celular. El celular, digamos, que nuclea el desarrollo y el manejo y la administración de diferentes productos. Productos que pueden hacer mucho más sencilla la vida de cualquier usuario. Desde tener el café pronto a determinada hora, a encender una luz, a tener una cámara, a tener un sensor que le avise si una puerta o ventana se abre, a tener inclusive hasta vehículos inteligentes que ahorran en el sentido de la polución, ¿no? Que brindan un desempeño económico porque son eléctricos y bueno, y un montón de otros productos que se han ido desarrollando de forma acelerada. Gabriel Lara es el Key Account Manager de Xiaomi en Uruguay. Fundada en 2010 por el ingeniero y empresario chino Lei Jun, con la visión Innovación para Todos, Xiaomi fabrica productos accesibles de alta calidad, con tecnología de vanguardia, hardware, software, servicios de internet, smartphones, televisores, decodificadores, routers y productos de ecosistema, incluyendo aquellos para casas inteligentes con manejo a distancia. Vamos viendo lo que va pidiendo el mercado en particular. Los enchufes también, la gente está queriendo mucho administrar y manejar que es el encendido de determinados electrodomésticos, un calefón, el tema de la tarifa inteligente de UTE, el que vos tengas un enchufe de ese tipo y lo puedas encender el calefón en el horario que UTE determina, eso también colabora con tu economía. Son cosas que lo vas pagando, lo vas repagando con el propio ahorro que vas generando. En primer lugar, lo que tenemos acá es un enchufe eléctrico, un enchufe inteligente que nos permite conectar con cualquier electrodoméstico que tengamos en nuestro hogar y prenderlo o apagarlo a distancia. O sea, podemos prender la heladera desde el trabajo, podemos prender la cafetera o cualquier otro electrodoméstico que hayamos dejado prendido o apagarlo a través del teléfono. También tiene la función de timer. ¿Qué nos permite esto? Programar en un horario determinado, encender o apagar cualquier producto que tengamos en nuestra casa, conectado a la electricidad a través de nuestro enchufe. Smart Home, casa domótica, casa inteligente, son algunos de los nombres con los cuales se conoce a este tipo de viviendas pensadas para hacernos la vida más fácil. Smart Home, yo lo dije, ¿no? En un principio, era un concepto. Ahora ya dejó de ser un concepto y es una realidad. Y es una realidad que, como te decía también, antes los desarrollos y los fabricantes han invertido mucho en investigación y desarrollo como para hacerlo cada vez más accesible. Es más accesible en todos los aspectos, porque ahora ya tenés varias ofertas en el mercado y además de eso cada vez son más económicas, están más en cuenta. Uno puede domotizar su hogar por poco dinero y poder tener una experiencia de, como te decía, manejar desde las cortinas hasta las luces, hasta la cafetera, el calefón, todo lo que tiene en su hogar, una aspiradora, dejar su aspiradora programada para que en cierto horario le limpie la casa. Hay cosas que, bueno, que ya son cosas que parecían de antaño de película y hoy ya están, son una realidad. Nuestra aspiradora robot, que como podrán ver, viene con mopa, no solo va a aspirar, sino que viene con la función de mopa. ¿Qué nos permite esto? Sentarte a mirar un partido de fútbol, a mirar la tele y que la aspiradora limpie automáticamente. Lo que va a hacer esta aspiradora, la primera vez que la enciendas, va a hacer un mapeo, va a estudiar toda la habitación, va a detectar todos los objetos que tenés y luego va a hacer el barrido cuando vos programes, estando o no en tu casa, podés dejarla programada a través de una hora, y va a limpiar o pasar la mopa donde vos detectes que ella tiene que pasar la mopa. ¿Qué es la mopa? Es como si fuera un trapeadora. Lo que nos permite esto es automatización y que nosotros podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo y no estar nosotros perdiendo el tiempo limpiando a la aspiradora. Como les comentaba, la aspiradora nos va a permitir realizar otras actividades en simultáneo, como mirar la tele sin ningún inconveniente, ya que es una aspiradora que no genera ruido.
Dicen que la vivienda como estructura física deja de ser tal cuando estamos puertas adentro. Ya, en ese caso, hablamos de hogar. Y ese hogar es un poco la extensión de mí mismo, de mi interior. De allí entonces que el diseño de los espacios interiores del hogar adquieran una singular importancia. Pero en ese espacio también hay muebles y objetos decorativos que reflejan mucho de mí y que los expertos, al sugerir cómo ensamblarlos armoniosamente, lo tienen en cuenta. Sí, totalmente, es fundamental. Nosotros que somos diseñadores de producto, en realidad no partimos pensando en un producto en sí, sino que partimos pensando en situaciones. Uno se imagina cómo es el estar diario, cómo uno vive la casa, qué situaciones se generan en los diferentes ambientes, y ahí, a partir de esas distintas situaciones que uno comienza a vivir, empieza a pensar recién ¿qué soluciones le puedo brindar yo a la gente para esa situación en sí? Ahí surge bueno, voy a generar una superficie de apoyo, voy a generar una mesa, una silla o lo que sea. Pero tiene mucho que ver esto de cómo vive la gente los productos para comenzar a pensarlos recién. Nosotros tenemos ese enfoque, no pensar en productos, sino pensar en las situaciones, las experiencias que se viven a través del producto. Nicolás Noblía, que es uno de los uruguayos profesionales en diseño, director de Elemento Estudio, que exporta talento en materia de diseño de muebles, objetos y espacios, sostiene que para saber crear lo que el otro necesita, la primera mirada es hacia uno mismo. Nosotros generalmente cuando partimos a pensar un producto tenemos unas charlas que muchas veces uno si las mira desde afuera pueden parecer súper locas, pero decimos, bueno, y en esta situación, ¿cómo llegas a tu casa? Bueno, yo llego, me despojo de esto, empiezo a hacer tal tarea. Uno empieza a imaginarse y a ser consciente de las actividades que empieza a desarrollar para recién ahí entender qué cosas precisa el usuario, qué cosas serían buenas incorporarle a un producto y recién ahí empezar con el tema de definir en sí qué producto es el que vamos a desarrollar. Señalemos que los diseños de muebles son tanto para hogares uruguayos como del exterior. Mesas, estanterías, sillas, mobiliario exterior, tenemos varios desarrollos de mobiliario urbano inclusive. Nos gusta eso de diseñar de todo un poco. Generalmente no nos cerramos en un área específica o en un producto específico, sino que somos más de apuntar a resolver situaciones varias. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuán novedosa puede ser una mesa? Pues a pesar de todo, una mesa siempre será una mesa. Otra de las características que tenemos nosotros como estudio es que nos gusta contar una historia a través de los productos. Nosotros le decimos que nuestros productos tengan una poesía oculta. Esto significa que uno cuando va recorriendo su casa, su interior, pueda ver un producto, va recorriéndolo con alguien y le empieza a contar una historia que tiene ese producto por detrás, un concepto con el cual fue diseñado, y entonces ya también es un argumento para uno cuando llega una visita a su casa tener un motivo de conversación, un motivo de charla. Por eso nuestros productos muchas veces están inspirados en arquitectura, en edificios particulares, en alguna imagen, en alguna situación de la naturaleza. Entonces eso despierta un montón de decisiones de diseño después que le dan un diferencial al producto. Con una actividad de la construcción que emplea en forma directa a 45.000 personas y con la posibilidad de que desde 2021 este número aumente considerablemente, los abogados Viviana López Dourado y Alberto Barofio escribieron el libro Manual Práctico de la Construcción. Nosotros consideramos esencial que los trabajadores tengan dónde acceder a leer sus derechos para que los puedan exigir. Las empresas, saber cuáles son sus obligaciones y poder actuar en consecuencia. Pero no solamente trabajadores y empresas, sino que estamos en una industria que es absolutamente dinamizadora y genera este efecto arrastre. Y tenemos los arquitectos. Un arquitecto, cuando va a cotizar una obra, tiene que saber cuáles son sus obligaciones, las obligaciones de propietario y cotizar teniendo en cuenta cuáles son las obligaciones laborales y de seguridad social. También nos encontramos con los contadores, un rubro que liquida los sueldos de los trabajadores y que es muy difícil también, si no tenés un manual o si no tenés una normativa compilada, saber qué tenés que liquidar y qué corresponde en cada caso. Y por supuesto para nosotros los operadores del derecho es básico saber qué corresponde a un trabajador, qué no corresponde y saber si nos embarcamos en un juicio, si sos un defensor de empresas, si tenés que transar frente a un reclamo y demás.
Ese es el porqué de la obra, por qué estudiamos el tema y por qué entendemos que es fundamental una obra de estas características. La compilación de los derechos y obligaciones de todos quienes están vinculados al sector destaca el tradicional respeto a la legalidad de nuestro país. Nosotros esa parte incluso la vimos como un gran objetivo nuestro cuando fuimos a escribir el libro, y después algo que nos puso muy contentos fue que los propios actores sociales del sector, Zunca, sindicato y las cámaras de la construcción, cuando ya había salido incluso la primera edición de ese manual, lo que habían notado a raíz de la investigación que hicieron ellos, llegaron al manual y su punto fue que les parecía que era un manual que tenía mucho aporte en el sentido de que permitía a empresas y empleados poder tener el primer día cómo proyectar el día 1 para la contratación, qué tipos de contrataciones podía haber, qué beneficios hay que pagar o no, los derechos de unos y de otros, y todo con claridad, digamos, al punto de que ellos, tanto las cámaras como el sindicato, impulsaron una segunda edición en la cual ellos mismos fueron los promotores de esa segunda edición, como para decir, bueno, estas son las reglas claras bajo las cuales nos vamos a manejar en esa cultura que mencionaba Viviana hoy de un sector que busca acuerdos y que busca construir desde los acuerdos y la negociación bipartita y tripartita, ¿no? Es esa cultura que permite en definitiva tener reglas claras y que obviamente el día a día puede llevar diferencias entre unos y otros, pero que sí por lo menos tengan una estructura sobre la cual construir, ¿no? El manual práctico de la construcción llega a momentos de una probable expansión de este sector. Recién mencionabas 45.000 cotizantes directos en BPS y en realidad si uno se pone a ver años atrás, en el 2013 llegaban a los 75.000 y en realidad cuando uno se pone a ver qué se viene en el día de mañana, se espera un crecimiento en este sector, ¿no? Hay estimaciones a partir de las obras de UPM, de otras obras de infraestructura y también pequeñas obras, porque este es un sector que en realidad lo que tiene de característica es que participan grandes jugadores que tienen más de 500 empleados, pero también está el cuentapropista incluso, o los pequeños empresas con pocos empleados, pero si uno hace perspectivas o proyecciones de qué se espera, se está hablando sí de unos miles de puestos de trabajo, 5.000, 6.000, eso depende de quién haga el estudio, pero se habla así de unos cuantos miles de puestos de trabajo año a año, por lo cual hay estimaciones o expectativas de poder redinamizarlo en los niveles que ya se había tenido hace unos 6, 7 años atrás, ¿no? Inciden como dinamizadores de la industria los decretos de gobierno que bajan los topes para la construcción de megaproyectos y vivienda promovida. Sí, totalmente, y en un sector que ya hoy incluso representa el 10% del PIB. Si uno ve la actividad económica, hoy el 10% es construcción y con esos incentivos se espera el crecimiento, ¿no? Creo que representa también directamente la mano de obra el 8% de la mano de obra contratada y se espera que suba a esos niveles, ¿no? Esos incentivos obviamente que contribuyen a todo esto, ¿no? Más adelante, hojearemos los contenidos del libro que tiene a empresarios y trabajadores de la construcción como protagonistas principales. ¿Sabías que el ascensor, como lo conocemos actualmente, fue inventado por un mecánico que trabajaba en una fábrica de armazones de camas? Se trata de Elijah Otis, que en 1852 inventó un freno de seguridad con un sistema dentado que permitía amortiguar la caída del ascensor en caso de rotura del cable de sujeción, lo que posibilitaba que fueran mucho más seguros. Hasta aquel momento, subirse a un ascensor a vapor era arriesgado, dado que con frecuencia se desplomaban. En 1853 ya había establecido su propio negocio para fabricar ascensores, y en 1857 se instaló el primer ascensor con este freno, en un edificio de 5 plantas. Los comercios se dieron cuenta del potencial del invento, y se instaló el primer ascensor de pasajeros en un gran almacén de Nueva York. En 1880 se empezaron a instalar los primeros ascensores eléctricos de engranajes, y 20 años después aparecieron los sin engranajes, rápidos y con límites de alturas elevadísimos, que causaron la revolución de los rascacielos.
llegó el momento de ir a una pausa. Luego de ella tenemos mucho más para compartir con vos. No te vayas, enseguida volvemos. Y damos comienzo a un nuevo bloque aquí en el programa. Tenemos mucho más material para compartir. Presenta Casas Minimalistas Uruguay. Construimos la casa de tus sueños. Si hay algo que nos une a nuestra vivienda, tanto en lo personal como en lo material, es el tema seguridad. Lógicamente se trata de una preocupación universal, de allí entonces que el desarrollo tecnológico en todo lo relacionado a la seguridad y al control de nuestro hogar esté en la primera línea de quienes generan nuevos productos que permiten que aunque estés ausente, tus ojos siempre estén presentes. Tú tenés sensores, por ejemplo, aparte estamos hablando de que con los desarrollos y las innovaciones hay algo que también es muy importante, ¿no? El hecho también de que se van haciendo cada vez más económicos. Entonces tú por poco dinero podés comprarte un kit de sensores que te avisan si tenés alguna alarma en tu casa porque se abrió una ventana, como te decía antes, y eso a su vez acciona una cámara. Y de esa forma tú puedes ver en el celular qué está sucediendo. Después tenemos una cámara 360, que es una cámara de seguridad que nos permite ver en vivo y en directo lo que está pasando en nuestro hogar o en el lugar que la colocamos. Por ejemplo, si estamos trabajando y queremos ver qué está pasando en nuestra casa, miramos el celular, nos va a transmitir en vivo y en directo la información que nos está brindando la cámara. Es una cámara que funciona tanto para exterior o interior. También tiene memoria que nos permite almacenarlo dentro de la cámara para ver qué está pasando en otro momento. Y además tiene detección de movimiento, nos va a avisar una notificación de todo movimiento y te empieza a comenzar a grabar a partir de ese momento. O sea, te llega una notificación en el celular, si fue el perro o el gato, o fue que pasó algo realmente en nuestro hogar. Después tenemos el kit de seguridad, que es el Smart Set, que nos trae diferentes sensores, diferentes partes para poder tener una casa más segura e inteligente. Tenemos, primero que van a ver que es el círculo acá del medio, que es el cerebro, que además tiene un parlante que funciona como alarma en el caso de que detecte un movimiento o una cosa extraña en nuestro hogar. Estos son los sensores de movimiento, que cuando detectan movimiento nos van a enviar un mensaje del celular y nos va a avisar que hubo movimiento. Esto puede hacer funcionar la alarma en caso que nosotros queramos que detecte, o incluso poder tener alguna acción programada como encender la luz en ese momento. Después tenemos el sensor de puerta y ventana, que nos va a avisar cuando está abierta, cuando está cerrada, o activamos la alarma al cerrarlo o abrirlo. Esto es imantado, lo ponemos de un lado y el otro, se imanta, y cuando detecte el movimiento de apertura o cierre de ventana, nos va a avisar el celular. La realidad es que, como en todos los casos, el público marca su preferencia por el tipo de producto que quiere utilizar. De allí entonces que la atención se centre hacia donde van los gustos. Actualmente la gente tiene una vida más saludable, busca, por ejemplo, ir al gimnasio. Hay desarrollos que, por ejemplo, te brindan una banda o un smartwatch que te permiten medir tu ritmo cardíaco, tus horas de sueño, el nivel de estrés, el nivel de oxígeno en la sangre, que son cuestiones que eran impensadas antes y sin embargo hoy en día son accesibles, pero accesibles me refiero a por unos pocos dólares vos podés tener esa clase de monitoreo constante y continuo y estar más seguro de que no vas a tener ningún problema de salud y además, como te decía, puedes ir al gimnasio y monitorear todo tu entrenamiento. Por otro lado tenemos una lámpara. ¿Qué nos permite esta lámpara? Es como si fuera una veladora, una lámpara de escritorio, que además de tener distintas funciones a través del teléfono, vamos a poder medir la intensidad, vamos a poder subir o graduar la intensidad, poner una luz tenue o más fuerte y además jugar con colores o fluir entre la cantidad de colores que tenga la gama del teléfono. A través del teléfono vamos a poder, por ejemplo, queremos seleccionar la que ponga color azul, color rojo, pues solo ese color, o si no que fluya entre los distintos colores. Además nos permite, por ejemplo, tener como si fuera veladora o una lámpara con mayor intensidad, que vos gradúes en el teléfono la luz que querés tener. Volvemos al interior de nuestro hogar y al diseño de muebles y objetos que lo decoran. Muchas veces desconocemos que lo que compramos o nos regalan para ambientar y usar fue creado por alguien en algún lugar del mundo que impuso esa tendencia, que después nosotros, sin saberlo, aceptamos y seguimos.
existe gente que se dedica a eso, que estudia eso y que ya anticipa las tendencias con años de anticipación. Nosotros lo que hacemos muchas veces es mirar, qué sé yo, webs y sitios donde uno puede de alguna manera tomar referencia de ciertos estilos. Con respecto quizás más llevado a lo concreto, a las colecciones que tienen las distintas tiendas de diseño, uno también puede ver como diferentes lineamientos que tienen las distintas colecciones, qué sé yo. Hay algunas colecciones más como industriales, que se utiliza mucho más el metal, muchas veces el óxido en el metal, productos más contundentes de gran tamaño. Después ya nos podemos ir a una tendencia como mucho más que se le llama en Brasil regional, que se trata mucho más materiales como el mimbre, la madera. Entonces, bueno, nosotros estamos atentos a todas esas cosas, si bien no somos expertos en lo que es la tendencia, pero sí uno tiene que estar como diseñador pendiente de lo que está pasando. Sebastián Granotich, de Estudio Elemento, admite que, por ejemplo, si el mercado y nuestros gustos responden a la tendencia de que las mesas sean redondas y de tal o cual característica, empezaremos a fabricar y comprar mesas redondas de tal y cual característica. Es un poco así, quizás acá en esta parte del mundo llega todo un poco tarde también, donde se corta el bacalao, por así decirlo, es en Milán, en la feria de Milán, donde se marcan las tendencias, las empresas van y de alguna manera ellos dirigen a su manera, por así decirlo, qué se va a estar usando en los próximos años. Las grandes tiendas, las grandes marcas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar presente en una feria de Milán y como diseñador vi cosas que muchas veces a uno le impactan en el momento en el que estamos, pero quizás después, unos 3 o 4 años después, lo ves en el mercado y de alguna manera entendés cómo esas empresas, esos monstruos llegan a definir realmente lo que se va a generar en los años posteriores. Ejemplo de esto lo vio en la Feria Internacional de Milán, Italia, dedicada al diseño, con la presentación de productos que luego veremos acá. Me acuerdo una silla hecha totalmente de acrílico, que quizás hoy día yo la veo acá y digo que esto es un producto que vino de China, que vale muy poca plata, y sin embargo era un producto súper exclusivo, y bueno, eso me acuerdo de esa silla que estaba como en una especie de altar. Vos entrabas al pabellón ese en Milán, veías esa silla y no podías creerlo, pero bueno, eso fue como un gran impacto que tuve, ver ese tipo de productos que quizás para la gente de esta parte del mundo no sé si no estamos muy acostumbrados a comprar un elemento o a poner el ojo en un elemento, en un producto que sobresalga del resto en una casa. Por lo general quizás buscamos todo lo contrario, la conexión entre los muebles, y a veces este tipo de marcas plantean esos como esculturas del diseño que bueno, habría que ver si en unos años eso se empieza a generar acá en esta parte de Latinoamérica, por así decirlo. Quizás primariamente sea imperceptible a nuestra mirada, pero los expertos buscan que entre los muebles haya una conexión armoniosa. Nosotros cuando planteamos proyectos hacemos espacios de interior, muchas veces generamos una especie de conexión entre primero lo que es la persona, sus actividades, el día a día, y de alguna manera generar una conexión entre todo el espacio, todos los muebles y todos los accesorios que allí se encuentran. Muchas veces también los accesorios se dejan de lado y se van consiguiendo después de que uno se muda, pero muchas veces también definen a los propios muebles, ¿no? Entonces, bueno, generar una especie de armonía general en un espacio creemos que es bastante importante. Pero para llegar a esa instancia de componer objetos y muebles, se parte del análisis de las costumbres de la persona, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, para que lo que se cree sea realmente de utilidad. Para nosotros, para lo que es diseñar productos específicos, muchas veces lo que hacemos es primero entendemos las actividades diarias de la persona, a qué hora llega, a qué hora se va, qué cosas, qué elementos se utiliza. Entonces, a partir de eso muchas veces generamos el mobiliario. También una cosa que no es menor, muchas veces para poder darle un
un aspecto, quizás una funcionalidad distinta a lo que puede ser una típica mesa de comedor o una típica mesa de café. Muchas veces se tiene en cuenta las actividades que la persona tiene en su día a día para luego poder generarle, bueno, alguna función específica o poder diferenciar tu producto de lo que ya existe en el mercado. Como decías hoy, digo, a veces quizás qué diferencia tu producto de las otras mesas que se venden en cualquier casa de Montevideo. Y bueno, muchas veces son detalles pensados en función de la persona en particular. Más adelante sabremos por qué hasta la construcción de una silla responde a estudios más profundos que no son solo para lo que habitualmente imaginamos. El sociólogo y antropólogo Fernando Klein sostiene que el Estado debe estar atento a brindar servicios en áreas que antes destinaba para el cultivo y que ahora ocupan viviendas, en el entendido que Montevideo se ha vuelto una sociedad que él llama expulsora. Es expulsora efectivamente en diversos ámbitos de lo que es la vida de una persona y llega un momento en lo que tiene que ver con la búsqueda de un lugar para vivir. Claramente en la forma en que se trabaja a nivel de lo que es alquileres, compraventa y valor de terreno, la sociedad en Montevideo y en general en el Uruguay, tenemos 3 grandes conurbanos, uno es Montevideo, el otro es Maldonado y el otro es, en todo caso, Colonia. Es que las zonas centrales van quedando vacías, que son las que tienen más servicios, y donde los alquileres son, o el valor del terreno, más caro, y la gente necesita un lugar donde vivir. Y se va volviendo cada vez más periférica, lo cual a su vez es un desafío para el sistema público, que tiene que darle a esas nuevas áreas, que antes eran áreas verdes de cultivo para la ciudad, le tiene que dar servicios, le tiene que dar agua, le tiene que dar cloaca, le tiene que dar luz eléctrica. Entonces es muy importante que haya políticas de reabsorción de la gente que queda expulsada. Afirma que se requieren acciones políticas y políticas de Estado acordes con lo que necesitan las personas. Política de Estado es una comprensión entre toda la clase política de mantener una línea a lo largo de distintos periodos de gobierno. En general no se ha visto, digamos, una tendencia que se mantenga a lo largo de los distintos periodos. Además de que siempre hay una parte, digamos, que es normalmente llamada tradicionalista, colorado, blanca, colorado. Luego tenemos la parte que es frente amplista. Entonces sus visiones en cómo la persona se acerca a la vivienda es muy ideológica, cuando debería primar, en mi entender, como técnico, lo que tiene que ver la visión con el humano, con la persona y con la cultura. Es decir, las personas no pueden ser desplazadas, absorbidas o movidas de acuerdo a un determinado pensamiento o de una perspectiva que no tenga vínculo con el campo. Nosotros le decimos campo a la investigación, con lo que vive la gente. Lo que necesita la gente hay que dárselo de acuerdo a las posibilidades. Y lo que la gente necesita es estar cerca del trabajo, tener un lugar de ocio y disfrutar de un espacio de ocio dentro de su propia vivienda. Lo que se ha visto últimamente es lugares de hacinamiento cada vez mayor, que están insertos en una trama urbana o un espacio cada vez más encerrado, sin menos espacios de ocio, a veces rodeados por una plaza, muchas veces cercanos a fuerzas de seguridad, pero que en general no están comprendiendo las intenciones y las necesidades del ser humano, ¿no? A lo largo de su vida. Más adelante, Fernando Klein y la necesidad de un plano humano y social a la hora de planificar la construcción de viviendas. Dicen que la vida son historias y que los objetos que integramos a los diferentes espacios de nuestro hogar también las tienen. Totalmente, totalmente. Buscamos eso, de que cada objeto tenga una historia particular y que no sea un objeto porque sí, sino que tenga algún diferencial que permita contar una historia. Y a veces hasta la propia silla, un mueble básico y elemental en principio, requiere de un proceso creativo. Nosotros consideramos
fundamental el tema funcional y ergonómico. No conseguimos diseñar un producto que después resulte incómodo al ser utilizado, por ejemplo en el caso de una silla. Eso partimos de la base de que siempre tiene que cumplirse. Después empiezan los valores agregados, por ejemplo, yendo al caso de la silla, tenemos una licencia en Brasil colocada sobre una silla que se llama charrúa, que está inspirada en una obra de Zorrilla de San Martín que se llama El Charrúa. ¿Y cómo reflejamos eso? En nuestra historia de fondo estaba el cuadro, digamos, y a su vez el respaldo de la silla replica lo que vienen a ser las plumas de un indio charrúa. Son ese tipo de juegos a nivel semántico que uno busca para poder disparar alguna conversación después y que es un argumento como diferencial de nuestros productos. Productos que tienen colores. Colores que no son meramente una cuestión de capricho. La realidad es que cada vez más ese tipo de decisiones se están dejando a gusto del cliente, digamos. Pero nosotros en nuestra propuesta de una vez que generamos un producto, buscamos definir una paleta que creemos que va con la temática que venimos trabajando, si bien después el cliente tiene la opción de cambiar de colores, porque obviamente todos los ambientes son diferentes, pero a nivel comunicacional nuestros productos buscamos que tengan eso de que cuentan esa historia y el color es fundamental a la hora de transmitir sensaciones, emociones. Entonces dejamos una paleta cromática definida y bueno, la realidad es que después tiene variaciones de acuerdo a cada ambiente. Lo mismo sucede con las formas. Formas también es súper aleatorio, dependiendo de lo que uno quiera comunicar, pero son fundamentales justamente a la hora de comunicar algo, porque si yo quiero generar un ambiente que va a ser, digamos, más agresivo, una estética más urbana, ahí puedo optar por formas más facetadas, aristas marcadas, todo ese tipo de detalles. Sin embargo, si alguien quiere generar un ambiente más orgánico, más descontracturado, ahí ya se puede apelar a la línea curva. Nosotros la realidad que en el mobiliario generalmente buscamos más formas, digamos, simples productivamente. La curva, que comunica mucho y es súper sutil, muchas veces complejiza los procesos productivos. Entonces es otra de las características que hay que ser delicado a la hora de implementar en algún producto. Y también pasa con los materiales. Saber las características de la industria para la que uno está trabajando. Nosotros trabajamos mucho para la industria, tanto de la madera como del metal. Entonces, generamos productos en esos dos ámbitos, digamos. No quiere decir que no haya otro tipo de materiales que son espectaculares para usar en un interior, piedras, granitos. Hoy en día hay una variedad recontra amplia de materiales más sintéticos, por ejemplo el acrílico sólido, que te permite generar formas curvas y súper sutiles, con uniones imperceptibles. Hay un montón de materiales hoy en día para el interior que realmente te permiten generar ambientes con todo tipo de sensaciones. Y las sensaciones también influyen. Sensaciones totalmente diferentes, no solo por la estética, sino también por las texturas, las temperaturas. No es lo mismo sentarse sobre una superficie fría, como el metal, que sentarse sobre una superficie cálida de madera, que puede tener determinadas, por ejemplo, puede tener calados para recibir más ergonómicamente partes del cuerpo. O sea, cada material tiene sus particularidades, sus dificultades y sus virtudes. O sea, es un mundo cada uno de los materiales. ¿Sabías que los azulejos, en su proceso de fabricación, tienen una fase de cocción a alta temperatura que le da las características de resistencia y durabilidad? Además, es un revestimiento higiénico y fácil de limpiar, siempre que la instalación haya sido la adecuada. Las superficies de azulejos cerámicos presentan en su gran mayoría una terminación no porosa e impermeable que no absorbe las manchas, el agua u otros líquidos. Esto hace que no se ensucie demasiado
y por tanto que no requiera limpiezas complejas. Para ello basta utilizar agua y un detergente apropiado. Pero hay otras opciones, como diluir 2 cucharadas soperas de amoníaco en agua caliente y frotar con esta disolución los azulejos. Utilizar un equipo a vapor, dado que este ablanda la suciedad de estos revestimientos, o emplear vinagre, que es un potente limpiador. Que la sociedad ha cambiado es un hecho incontrastable. Que el comportamiento humano y las costumbres también han cambiado son juicios inobjetables. Antropólogos y sociólogos están en permanente estudio de estas variantes. Entonces, es lógico preguntarnos si los encargados de planificación de viviendas lo tienen presente. En la formación del arquitecto hay un plano humano y social. Digamos de que el arquitecto se considera él mismo como un promotor de un lugar para vivir y en conjunción con otros arquitectos y otros constructores van generando un espacio de vida, ¿sí? Un espacio de habitación. La consulta no es habitual, digamos, por lo menos no en los pequeños proyectos. Quizás en los grandes proyectos sí, pero priman otras cosas. Volvemos siempre a alguien que anda en la vuelta que se llama el señor dinero. Y es alguien que está mandando por un lado para el otro y que uno no sabe hasta qué punto podés tomar decisiones cuando se están necesitando quizás otras cosas. Klein fue enfático en definir los cambios en la vida y su aplicación al nuevo tipo de vivienda que se necesita. Y es realmente feroz. Sí, de los 4 dormitorios o de la casona vieja donde vivíamos con la familia grande, la nona, el nono, al apartamento grande, al apartamento de 2, 3 dormitorios, de 2 dormitorios con un baño, de un dormitorio al monoambiente de 10 metros. Las personas tenemos alrededor nuestro un entorno, una burbuja que nos rodea y que está definido culturalmente. Nosotros tenemos un aspecto bastante latino, o sea, digamos de que una burbuja bastante corta, breve. Si alguien se acerca hasta acá, yo no me voy a poner nervioso, es mi burbuja vital, le podemos decir. Si nosotros nos movemos por esos parámetros culturales, entonces podemos encerrar a una persona en un cuarto de 5 metros cuadrados. Pero lo cierto es que hay otras necesidades que son culturales, necesidades de género, de edad, necesidades que tienen que ver con el desarrollo de la persona, en la cual tiene que haber separaciones de espacios. Podemos hacerlo de una manera así, obviamente que no con 10 metros cuadrados. Puede ser de mayor tamaño y puede ser un estilo, digamos, oriental o de influencia hindú, donde simplemente uno hace un intercambio de espacios con simplemente usar, en este lugar había un sillón, se transforma en sillón cama. Eso es muy común. Ahí hay un arjón donde hay una alfombrita. Ahí se come, luego se enrolla, se saca otra cosa. Bueno, hoy en día se han descubierto los espacios, digamos, de multifunción. Sí, se podría hacer así, pero en general hay que establecer espacios de trabajo. Nos está pasando ahora con el tema Zoom, el tema del COVID, espacios de trabajo, espacio de recreación y espacio de separación, porque cada uno también a su vez necesita un lugar de desarrollo aún en su propia casa, estando en pareja solo con una persona o estando con una familia. Los niños necesitan su lugar también. Eso de la psicología, de la sociología, queda plenamente demostrado. Cuando uno advierte la cantidad de profesiones y oficios que giran en torno a la construcción, advierte la magnitud de las relaciones laborales que se dan entre ellos y la necesidad de que las mismas estén reguladas para que cada uno conozca sus derechos y sus obligaciones. Este punto fue el impulsor para compilar, en un solo manual, la normativa vigente que ampara a todos en el ejercicio de sus derechos. Bueno, nosotros cuando empezamos a planificar esta investigación, lo hicimos desde el lado de pensar, bueno, alguien que no sabe nada de la construcción, ¿cómo arrancamos? Quiero hacer una obra, ¿cómo empiezo a hacer esa obra? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Y así es que desarrollamos un capítulo sobre el estatuto laboral del trabajador de la construcción. Seguimos con otro capítulo que es específicamente el estatuto de seguridad social,
Acá hay muchos particularismos porque en el sector de la construcción existe lo que se llama el aporte unificado de la construcción, que lo diferencia de lo que es el régimen general del resto de los trabajadores. Luego seguimos con un capítulo al que destinamos a los fondos sociales de la construcción, algo totalmente innovador, que ahora lo vemos en otros sectores, pero que claramente fue una innovación de este sector. Sí, un poco la idea, creo que la que tuvimos ahí fue, como decía Viviana, pararnos en el primer día y fue decir, bueno, a ver, cuando una persona va a entrar a trabajar, ¿cómo la puedo contratar? ¿Con quién me voy a vincular? ¿Con el empleado? ¿Con un sindicato? ¿Me voy a vincular también con el Banco de Previsión Social? ¿Voy a tener que hacer aportes con los fondos sociales? Entonces, la idea fue decir, bueno, con todos esos interlocutores, ¿qué derechos y qué obligaciones tiene cada uno? Entonces, bueno, a ver, lo contrato, el día 1, 2, 3 empezó a estar la relación laboral, ahí se generan beneficios, hay beneficios que son semanales, analizamos todos esos beneficios, las distintas alternativas que hay, y como toda relación en el sector, incluso la construcción, es muy común, los vínculos temporales. Entonces llegamos también a una parte del libro en la que es, bueno, tiene un fin esta relación, entonces también qué derechos tiene, qué tiene derecho a cobrar, de quién, y lo mismo también enfocado, la idea fue, ya les digo, que sea bien completa, entonces también tratamos de llevar la parte del estudio a lo que son las normas de seguridad e higiene, que es un sector realmente también muy avanzado. Ya en el año 95 tuvieron un primer gran decreto completo de derechos con delegados de obra, etcétera, etcétera. Entonces la idea fue también poder estudiar en profundidad ese tema como para poder tener reglas claras en qué capacitaciones tiene derecho un empleado para hacerlo. Está regulado también cuándo se puede tener una obra por determinados problemas de seguridad, etcétera. Y la idea fue hacerlo bien completo en ese sentido también, ¿no? A lo largo de las distintas ediciones incorporamos, fueron saliendo normas nuevas, tenemos la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que si bien no aplica únicamente a la construcción, sino que es una norma general, fue una norma que fue propulsada por el sector, digamos. Hicimos referencia a eso y también enriquecimos el manual con todo lo que son las distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales en distintos aspectos. Una vez más, lo que comenzó por una razón casual terminó impulsando algo que no se imaginaba a priori, pero dio lugar a cubrir una gran necesidad. Escribimos este libro. Bueno, no arrancó siendo un libro, arrancó siendo una investigación, porque nos enfrentamos en la vida profesional con un caso en forma separada aparte, y empezamos a investigar y no encontramos la normativa unificada, la normativa era muy dispersa. Y por otro lado tampoco encontramos un manual que fuera de fácil acceso para las personas que no conocíamos sobre el tema. Fíjate también que en la década de 90 se dejó de convocar a los consejos de salarios y sin embargo la construcción junto con otros dos sectores más continuaron negociando. Un poco eso es la cultura negociadora y esa madurez que tiene el sector, lo que hizo que este trabajo para nosotros fuera mucho más difícil que de repente si estudiáramos otro sector. ¿Por qué? Porque tuvimos que compilar normas no solamente de una década, sino de varias décadas para atrás. Y eso complejizó un poco nuestro trabajo. El porqué de investigar sobre esta industria fue eso, una necesidad profesional. Desde el diseño mismo de un nuevo edificio de apartamentos, casa u otro complejo de viviendas, en la actualidad los desarrolladores tienen presente todas las soluciones que la industria de la tecnología ofrece para mejorar el confort de las personas. Y son un servicio de valor agregado, por llamarlo de alguna manera. O sea, una persona que está pensando, un inversor, por llamarlo de alguna forma propiamente dicho, que está pensando en brindarle un servicio de valor agregado para distinguir su propiedad de cualquiera del mercado, el brindar esta clase de servicios al cliente que va a comprar, está dando algo más. Y bueno, nosotros como Xiaomi hemos desarrollado toda una línea de productos que van desde la facilidad de tener el desarrollo de tu cafetera pronta a las 7 de la mañana con el café andando y controlar que tus enchufes estén trabajando de la forma adecuada para no tener ningún problema y además cosas como, por ejemplo, cortinas eléctricas que se abran a cierta hora, las luces que se atenúan o se hacen más potentes dependiendo de la hora y hasta inclusive le podés cambiar los colores. Hay muchas cosas que funcionan y todo, como siempre dije antes, ¿no?, desde el celular.
En un mundo cada vez más interconectado, en materia informática, la tecnología y la digitalización en Uruguay están en muy buena posición. Uruguay en particular ha tenido un desarrollo muy importante. Uruguay es el país más conectado de toda Latinoamérica y hace uso de esa conexión de esa conectividad de buena manera. Entonces ahora está viendo como una ansia ahí, un pequeño foquito que está creciendo día a día y cada vez nos piden más. Nosotros cada vez que importamos este tipo de soluciones se agotan enseguida y es algo que bueno, estamos haciéndolo con más frecuencia como para darle al mercado bueno, lo que está pidiendo. Uruguay es un país que está muy tecnificado y muy enfocado y creciendo en ese sentido. Y así llegamos al final de un nuevo programa. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Recuerden que para mejorar en el ámbito personal, a veces es fundamental cambiar el ámbito en el que vivimos. Hasta la semana próxima.